jamás te voy a perdonar. Voy a chocar un poquito con tu idea, pero vamos a hacer un avance. Yo siempre te voy a perdonar, yo siempre te voy a acompañar, yo siempre voy a estar con vos. Jamás hagamos esto. Ahí sí creo que el jamás está muy bueno. Y cierro con esto. Jamás nos rindamos. Bueno, bienvenidos a todos, ¿cómo están? A este nuevo encuentro de Compartiendo Caminos. Hoy somos tres, gracias a Dios, o sea que las ideas y los comentarios van a ser mucho más ricos. Yo no sé si tengo la voz un poco ronca, además de que porque Recién acá es levantado, temprano. diría yo. Sí, además de que porque acá es temprano, a diferencia de Renzo, que está en otro continente. Ayer fui a la cancha, grité mucho y estoy ahí como todavía recuperándome. Pero bueno, bienvenido primero Renzo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fer? Bienvenido y muchas gracias. Sí, yo todo bien. Esta semana también retomando de nuevo, de a poquito vamos retomando con la rutina y de volver a grabar más seguido, que nos estaba frenando. Y contento también porque tenemos un invitado especial hoy y quién dice, después se vuelve rutinario. Que no es su primera vez tampoco. Tampoco es su primera vez, ya tiene cancha, diríamos, más cancha que nosotros, pero bienvenido Roberto, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, para mí, Gonzalo y Renzo, buenos días. Bueno, feliz. Nada, agradecido, feliz, no los quiero distraer. Lamento que hayas ido a la cancha y lamento cómo volviste de la cancha. O sea, lamento mucho. Sí, yo recién aterrizado de Buenos Aires anoche, muy, muy cansado, pero muy, muy lindo, un viaje de trabajo y de nutrirme mucho. Así que muchas gracias por eso y dispuestos a escucharlos y a interrumpir lo que es una especialidad de la casa. Bien. Sí. Como sabrán, bueno, el episodio generalmente cuando estamos con Gonzalo es un episodio del abecedario. Hoy tenemos un inédito episodio del abecedario, que tenemos un invitado y vamos a ser concreto, en realidad es uno más de la casa, así que no piensen que va a girar todo alrededor a Roberto o a Gonzalo o a mí, esto es un ida y vuelta y como ya habrán visto en el título, hoy tenemos el abecedario y la letra es la J. J de jamás. Habíamos arrancado y decimos, bueno, J, ¿qué podemos hacer con la J? ¿Por qué? Porque, como sabrán, si nos vienen siguiendo desde el principio, la idea era empezar con personajes, usar eso como referencia, después empezamos a actualizar las versiones, por así decirlo. Estamos en el abecedario 2.0 y vamos tratando de resolver nuevas ideas. Y lo primero que se nos surgió por ahí, la mejor idea, creo, era esto del jamás y muy relacionado a jamás haríamos esto, jamás hicimos esto, cosas que jamás dije que haría y las hice. Más llevándolo al lado quizás filosófico por ese lado y haciendo una reflexión sobre el camino que vamos recorriendo justamente con esto de compartiendo caminos y qué camino fuimos recorriendo. Antes de comenzar, Roberto nos contaba algo importante de jamás. ¿Querés comentarnos, por favor, Roberto? Sí, por supuesto. Yo soy medio fanático, pero lector totalmente aficionado de la etimología, el origen de las palabras. Y leía, lo primero que se me ocurrió con la propuesta es, bueno, ¿de dónde viene, qué significa la palabra jamás? Y la verdad que viene del latín y contradictoriamente significa siempre. Y que luego, no conozco la historia, se fue mutando en la acepción del vocablo a jamás. Así que bueno, sería muy interesante tener en cuenta siempre jamás para cuando llegue el momento de hablar de por qué decimos siempre, por qué decimos todo, nada, jamás, ahí queda planteado. Bien. La verdad que cuando lo comentaba hace un momento también, antes de comenzar, Roberto, es increíble, por ahí esto no tiene que ver con el tema, ¿no? Pero es increíble cómo la riqueza que tienen las palabras, la historia de las palabras, y cómo nosotros las vamos a muchas, al menos no todas, pero muchas, transformando en otra cosa. Y por ahí, como para meterme en el tema, voy muy por el costado.
yo siento cuando alguien habla y hace una aclaración etimológica de una palabra como la que acaba de hacer Roberto, yo soy de los que piensa y digo, jamás va a volver a ser lo mismo esa palabra. Es como que pienso y digo, jamás, jamás, la palabra jamás va a volver a significar siempre. Bueno, vos sabés que, Porque, no, perdón, o sea, algo que hablábamos en esta entrevista que participé es de los significados. Es cómo lo mismo significa distintas cosas para cada persona que lo puede tomar o no de acuerdo a, le llamamos comunidades de referencia, es decir, quienes influyeron consciente e inconscientemente para que vos le asignes un significado. Entonces, el tema de los significados en la vida cotidiana es fantástico. No es para una persona una copa de vino, ¿sí? Bueno, es como muy temprano para nosotros, Gonzalo. Para Renzo ya está en horario de una buena copa sí. de vino, domingo, te imaginas peor. Pero una copa de vino, y pongo un ejemplo extremo que lo puse ayer en una reunión de trabajo que tuve. Una copa de vino, una persona adicta al alcohol y su pareja o su papá o su hijo, alguien afectivamente muy cercano. La misma copa de vino, para esa persona, le pongamos el hijo, que sabe que su papá o quien fuera, su tío, quien fuera, sufre de esa adicción, significa dolor, significa frustración, significa muchas cosas. Pero para el adicto, la misma copa de vino significa justamente una adicción. Lo mismo significa dos cosas. Entonces, esto de los significados que vos incorporás, yo digo, permanentemente tenemos que reflexionar en cómo lo mismo va cambiando de significado a lo largo de nuestra vida. Pero para que sea todavía, a ver, un poco más útil para la audiencia, sería cuál es el camino que podemos construir alrededor de lo que significan nuestros hijos, nuestros afectos, nuestra casa, las cosas que, nuestro trabajo, eh, sería como una guía. ¿Cómo tendría que ir modificando los significados de cada una de esas circunstancias, cosas o personas para que sean más positivos? Sería casi como terapéutico, ¿no? Bueno, si mi trabajo significa un peso, por dar un ejemplo muy cotidiano, significa algo que lamentablemente no puedo dejar porque tengo que subsistir, ¿qué tendría que hacer para que siga siendo el mismo trabajo, pero cambie de significado y pase a ser una oportunidad de conocimiento, de crecimiento, una oportunidad, etcétera, etcétera? Así que lo de los significados no es un detalle, Gonza, es fundamental. En este caso da la casualidad que por curioso dije, puse jamás y me sale la etimología siempre, pero en el fondo son absolutos. Así que bueno, yo no sé qué es lo que jamás harían, pero lo que sí probablemente a partir de ahora no va a significar para vos lo mismo esa palabra. ¿Por qué? Porque alguien dijo algo que para vos fue positivo, fue digerible, lo podés aceptar, es racional, no te afecta en sustancialmente, pero sí te ayuda a ver las cosas diferentes. Entonces, eso lo podemos extrapolar a todas las cosas en la vida, así que un buen disparador. Claro. Incluso, bueno, yo puedo decir, jamás no es lo mismo, jamás va a significar lo mismo, a que a partir de ahora no significaría lo mismo, porque capaz que en algún otro momento en el futuro yo puedo llegar a interpretar de la forma que ya la había interpretado antes a esa palabra. Por ejemplo, vamos al caso de la palabra. Así lo mismo con cualquier otra situación. El tomar un vaso de agua en África no es lo mismo que tomar un vaso de agua en Europa que tomar un vaso de agua en Latinoamérica. Entonces, siempre, no, tampoco el siempre, como que va cambiando. No hay que ir con los absolutos, diría, pero bueno, volviendo a esto del jamás y los absolutos, quería preguntarles si alguno de ustedes tiene alguna actividad o alguna cosa que dijeron, jamás haría esto y lo hicieron. Sí, tengo una lista Yo, yo, así. sí, yo tengo muchas cosas, las iba a anotar, pero mi responsabilidad que me caracteriza no me dijo, sí te vas a acordar de todas, pero las que siempre tengo latente, cosas que yo digo que jamás haría, cosas que tienen que ver con el vértigo. Por ejemplo, digo, jamás me podría tirar de un paracaídas, un parapente, jumping ese que te atas de los pies, ¿viste? Y te largas al vacío. Yo creo que
jamás podría hacer eso. Me dan muchísimo, pero un vértigo terrible. A mí me da vértigo un balcón de un edificio, un departamento. A pesar de de que está la contención, el solo hecho de acercarme y mirar para abajo, me siento todo el cuerpo extraño. Últimamente, no sé si dieron cuenta, pero la arquitectura ha incorporado en los balcones las condiciones de vidrio. Por ahí el departamento de mi papá era una mini pared, yo tampoco sé cómo se llama, pero me ha tocado ir a departamentos de compañeros de trabajo y al menos 2 o 3 que eran de vidrio y es impresionante el vértigo que me daba. O sea, he visto videos de gente que la pasa mucho peor de lo que la paso yo, creo. Gente que se tira el piso, que le agarran ataques de ansiedad muy, muy fuertes. Vos los ves que tiemblan, que se le entumecen las manos. ¿Sí? Sí, sí. Soy vos. O sea, tengo exactamente lo mismo. Y si hoy me dijeras que no haría, eso no haría. No haría eso por el vértigo, por el terror que tengo. O sea, yo en las escaleras de la facultad, que uno puede ver el vacío, el agujero ahí abajo, me paraba y decía, y tenía unas ganas de tirarme, muy loca. Por eso es vértigo. Alguien una vez me explicó que era vértigo en realidad. El problema fue cuando tuve que hacerlo por temas profesionales. Entonces, sí, me pasó una vez ir con Eduardo, un colega, mi maestro, una persona mayor que yo, pero es mi maestro. Íbamos caminando, lo más normal, geólogos los dos, caminando por la montaña, conversando, y de repente teníamos que pasar por un viejo puente ferroviario por la provincia de La Rioja, creo que era. Y claro, ¿qué había quedado del viejo puente ferroviario? Los listones de madera, nada más, separados. Puede ser 40 centímetros entre uno y otro, no lo sé. Gordos, quiero decir, con una buena sustentación, bien firmes, y hacia abajo la nada misma, el cauce de un río seco. Pero para mí, el precipicio total, la muerte. Entonces, ¿qué pasó? No te puedo explicar. Y él, con los años que habíamos transitado juntos, yo había disimulado ese temor, ¿no? Por las alturas. Y empecé a caminar, a caminar, a caminar, pero no me di cuenta que había abajo. Bastó que viera para abajo, íbamos a la par, porque era muy ancho el lugar. Y mis piernas literalmente quedaron frisadas. Un Mira. garrote. Entonces, y él siguió caminando y hablando solo, y yo le decía, Eduardo, Eduardo. Entonces él no creía. Y cuando viene, dice, vení, le digo. Y creía que era una broma. Y le digo, vení, por favor, vení a rescatarme. Nunca, o sea, se dio cuenta cuando llegó. Y me dice, ¿qué te pasa? No puedo caminar. Cuando él llegó y yo lo sentí cerca a él, pude seguir caminando. Finalmente le dije, mira, te voy a generar un problema, me pasa esto, di la vuelta y bajé por el cauce del río seco, hice, no sé, 20, 2 kilómetros más, subí, bajé, no podía caminar, literal, te entiendo, pero el problema es cuando no, bueno, si pudiera, yo creo que le pondría esto, si pudiera, jamás haría eso de nuevo, porque no lo puedo controlar, no es algo que yo Jamás mire para controlo, así que abajo. sé, no, olvídate, no, imposible para mí. La altura imposible, la claustrofobia imposible, si pudiera evitarlo. La pregunta sería, jamás haríamos esto, pero si estás obligado a hacerlo, ¿qué te Claro, pasa? si puedo elegir, claro. Sí, Ahora que claro. nombraste lo de la claustrofobia también, es algo en lo que me digo a mí mismo, jamás podría ser, lo pienso en términos de excursiones, ¿no? Eh, no podría, me acuerdo hace mucho tiempo con el MFC, con el Movimiento Federal Cristiano, el del cual nos conocemos los tres, y fuimos a San Rafael, no sé si te acuerdas vos, Renzo, ¿fuiste a ese campamento Yo de no San fui, Rafael? yo no fui. Bueno, hicimos una pequeñísima excursión a una parte montañosa donde había ahí como pinturas rupestres, y el guía nos dice, miren, ahora nos vamos a meter por adentro, por como una grieta, pero si alguien es claustrofóbico, mejor no. Yo obviamente fui el primero a decir, listo, yo no. Pero claro, éramos todos jóvenes y ya, no, que cómo te va a quedar. Era difícil La presión quedarme. social. Exactamente, la presión social pudo más. Tampoco era tanto como yo pensaba. De todos modos hizo bien en aclararlo porque yo no sé, la verdad, no me he sentido en situaciones
tan fuertes como para autodiagnosticarme claustrofóbico, pero digo, con el respeto a la gente que realmente lo son y quizás sufren hasta estar en una habitación encerrado. No, no, es como que no conozco en términos profundos en sí qué significa hacerlo. Pero estuvo bien que lo aclare porque sí había 2 o 3 momentos en los que se complicaba, realmente se complicaba. Pero No me quizá el hecho pasa la de que haya cabeza. realmente estaba complicado y estuve nervioso todo el tiempo de cuándo se puede poner peor. Pero también soy de los que dice jamás haría una excursión, por ahí veo documentales, por ejemplo, no sé, por decir cualquier cosa, las pirámides de Keops, que van en caminitos donde tienen que ir agachados o que se meten en esos túneles de agua. Y yo digo, no, 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 de verdad, creo que estaría ahí, jamás entraría. No, no puedo. No sé vos, ¿Qué Renzo, hay? Sí, no sé, Renzo, pero a ver, yo les pregunto a los dos, ¿qué emociones hay detrás de decir jamás? Lo dejo. Bueno, en lo personal. No, dale vos, Renzo, dale vos que todavía no compartiste nada. Yo no quiero copar el. no, no hay problema. En cuanto a cosas que jamás haría y que hice, creo que la primera es enseñar. La primera que se me viene a la cabeza es enseñar. O sea, yo siempre en su momento decía, no voy a enseñar, para mí ser profesor, o sea, no me veo nunca siendo profesor o enseñando algo y justamente hoy creo que es hacia donde apunto, no siendo profesor, pero sí enseñando en el día a día y creo que al fin y al cabo todos terminamos enseñando, ya sea con nuestros actos, con nuestras palabras, terminamos enseñando, o sea, como que es quizás como una profesión transversal a todos el enseñar y el transmitir algún conocimiento. Entonces creo que esa es una de las principales cosas que digo, jamás haría esto y lo estoy haciendo. Creo que no sé si en algún momento dije jamás, no, no creo, pero tipo lo que estoy viviendo ahora, como que jamás pensé que podría estar un año y medio fuera separado de mi familia, viviendo por ahí experiencias solo, aparte, aún estando de novio y como manteniendo una relación por más de un año y medio, o sea, como que creo que también tiene su, su dificultad. Nunca lo pensé o jamás pensé, pero lo terminé haciendo. Creo que por ese lado iría. Y en cuanto a los sentimientos que se me vienen cuando digo jamás hice o jamás haría esto, creo que es también mucho el miedo. O sea, creo que en su mayoría, podríamos decir, viene como por el miedo. Quizá, por ejemplo, en mi caso, el miedo a la exposición en ese momento o el no querer enseñar a alguien venía por este lado, del miedo a esa exposición. O el miedo a la soledad, creo que depende, pero bueno, si tengo que definirlo en un sentimiento, sería eso, el miedo que viene detrás de ese jamás. ¿Y pero qué emociones? Porque pongo un ejemplo, es, jamás te voy a perdonar. Esto que hiciste, jamás te voy a perdonar. ¿Qué emociones acompañan esa expresión tan contundente y tan absoluta de jamás, ¿no? ¿De qué está rodeada esa expresión? Siendo algo muy personal y que probablemente todos quienes nos están escuchando, y yo empezando por mí, lo dije 1000 veces. Esto que hiciste jamás te voy a perdonar. ¿Qué, y también pensar qué puertas cerramos cuando decimos jamás, Sí. ¿no? Porque no abrimos, no sé si abrimos alguna puerta, sí, por ahí abrimos la puerta a un ostracismo, a vivir aislados, ¿no? O al negarnos a una relación. No lo quiero llevar, o sí, llevarlo a ese plano, pero porque por ahí en las actividades está bueno, todo, todas las personas que nos están escuchando seguramente dicen yo jamás haría esto, jamás esto, pero cuando decimos jamás te voy a perdonar, ¿no? Quedamos atrapados en nuestras propias palabras. Entonces, el famoso, bueno, lo que decíamos cuando Bueno, tuve la entrevista, ¿no? Cuando hablamos y decimos lo que no tenemos que decir. Pero qué emociones están detrás de esto, ¿no? Enojo, frustración, ¿qué hay? ¿Qué hay? bueno, ¿Qué a piensan? mí me pasó eso, aprovecho ya para meter la puntita ahí, el tema de el jamás te voy a perdonar, lo usé una vez, eh,
lo hice con un compañero del secundario, me acuerdo, lo conté en algún momento, que era esto como que, no puede ser, o sea, era terrible hijo de su madre y pasaban maldades, todo el tiempo era algún problema y era como decir, bueno, no perdona más, es un infeliz, o sea, por mí que pase cualquier cosa con esa persona. Y a medida que va pasando el tiempo, yo en ese momento era bronca, o sea, bronca, no, desilusión no, pero sí, era más que nada bronca, enojo y resentimiento por esa persona porque me había hecho algo malo o porque yo sentía que me había hecho algo malo y bueno, creo que ese ha sido como el principal sentimiento que rodeaba esa expresión de jamás, que después, bueno, obviamente lo terminé perdonando y incluso lo crucé varias veces. Incluso me alegró cruzarlo y ver que todo estaba bien, como que vas construyendo y vas cambiando ese jamás lo perdonaría en mi caso. No sé, Fer o Robert. Yo, cosas que dije que jamás haría, esto lo estoy por llevar muy, muy a lo personal, muy a la catarsis, pero cosas que yo me dije y me digo bastante seguido, a veces quizás ya no tanto en público, pero sí a mí mismo. em, yo tengo como dos ahí, tengo varias situaciones complicadas conmigo mismo, pero dos de ellas podría ser un podcast del abecedario de cada problema que tengo conmigo mismo por cada letra del abecedario. Si es que Soy lo esa, viene siendo. sí, sí, soy esa persona súper, soy muy malo conmigo mismo, muy, muy malo. Soy especialista en encontrarme defectos, pero tuve dos cosas, una con el tema del peso y otra con el tema de la oscuridad. Por ahí los que ya me conocen saben el mambo que siempre tuve. Yo nunca pude dormir en su momento a oscuras y en silencio. Son dos cosas que no podía y quizá hoy lo hago, pero no lo disfruto. O sea, no es como esa gente que, ay, qué bien que llegó la noche para apagar el televisor, la luz, y yo lo padezco. De hecho, estuve mucho tiempo sin mudarme, que lo contamos también con Renzo en otro programa cuando hablábamos de las cosas que habíamos tenido Adaptarse. que adaptarnos, ¿no? Y yo decía, jamás podría dormir a oscuras y en silencio. Jamás. De hecho, hoy de alguna manera todavía esa profecía la sigo cumpliendo por mi negatividad en el sentido de que lo hago, pero como que sé reconocer, o sea, lo racionalizo tanto ese momento que no me es natural para mí irme a dormir a oscuras y en silencio. Lo racionalizo tanto que para mí es como, bueno, es como preparar una comida. Es como, bueno, sé que ahora me tengo que ir a dormir y sé que para eso tengo que apagar la luz y tengo que apagar la tele porque si no dejo algunas dos cosas prendidas, no voy a descansar como si descansara a oscuras. Me pongo a jugar con el perro como para no sentirme ahí tan solo. Este, pero son de esas cosas que dije jamás podría. Y todavía estoy queriendo salir, pero creo que mi negatividad, recién me había notado eso, ¿no? Yo soy muy negativo, también lo conté ya en otros capítulos. Soy de esos que están renegando, no, ¿para qué? Bueno, y con el tema del peso, también, yo me acuerdo, no sé, años atrás, sin siquiera tener problemas graves de salud, como puede ser, no sé, una obesidad mórbida, alguien que realmente tenga dificultades o que tenga alguna sé, problemática de salud más Claro. importante que yo creo que solamente soy una persona que no se cuida en su conducta alimentaria, nada más. Pero eh, soy tan pesimista, en realidad sería esa la palabra, no negativo, soy tan pesimista que yo me he llegado a decir cosas como no me imagino flaco, por ejemplo. Que recuerdo una vez yendo a mi última nutricionista, a Rosita, y Rosita hace como, paréntesis, ¿no? Hace como un acompañamiento
también bastante psicológico, creo que más por el lado de la biodecodificación, que hoy se ve mucho eso, esto de encontrarle eh, la respuesta entre nuestro organismo y los sentimientos y cómo se van condicionando una a otra. Pero hablaba de esto y ella se sorprendía que yo me haya decretado a mí mismo, yo me haya sentenciado a mi subconsciente, yo nunca voy a ser flaco. O muy parecido, jamás voy a bajar de peso. Jamás voy a llegar a un peso ideal. Entonces, eh, esas dos cosas, bajé obviamente en su momento, bajé y fue para mí también como esto que decía recién Roberto, yo siento que abrió una puerta de una posibilidad que para mí era, no, ¿para qué voy a hacer dieta si nunca voy a bajar de peso? Porque yo no puedo comer sano, porque es mucho, porque sería hacerlo durante mucho tiempo, 2 o 3 años de comer bien. Entonces, esos dos, el tema de la oscuridad y el silencio a la hora de dormir, que me perturban más que el sonido, más que una banda de rock tocando a la par mía, porque cuando se apaga el televisor se me prende Claro. el cerebro. El ruido interno. Exactamente. Entonces, a mí me es más fácil dormirme con un capítulo, con una serie Netflix, que con mi propia serie que se hace en mi imaginación. Está muy bueno eso. Sí, ¿no? Y que es tu propia serie, está muy bueno, ¿no? Pero eh, creo que dijiste dos o tres cosas, Gonza, que es que cuántas puertas abriste y cuántas puertas cerraste con los jamases y con los nunca y con los absolutos, ¿no? Qué puertas cerramos cuando consciente o inconscientemente, pero aparte eh, también estamos hablando en definitiva, en este caso con la excusa del jamás o el nunca o el siempre, de los extremos, de los absolutos, de decisiones terminales, pero Sí. terminales, que las consideramos en ese momento terminales como que muy contundentes, para ser más claro, ¿no? Pero estaría bueno analizar que si eso es si es el producto, es la consecuencia de algo que traes, no te digo para hacer terapia acá online, pero sí, si es una consecuencia de toda una infancia, de toda una adolescencia, de miedos o de lo que fuera, porque, a ver, en casa, esto lo puedo decir, no, parece que, no, Gonzalo es la reencarnación mía, y lamento mucho decirte esto, lamento mucho, No, sí, entonces, no es, si voy a no llegar a es, eso, estoy contento. no es una buena noticia para vos, pero no, en casa era costumbre dormir con una luz, con una luz. Una vez visitamos unas primas, que yo lo conté en la entrevista de las primas que eran geólogas, qué sé yo, ¿no? Porque no las volví a ver nunca más, de mi padrino de bautismo. Eh, Fue tremendo, porque apagaron las luces a la noche, porque era lo normal. Yo no podía dormir, Claro. o sea, era pequeño en ese momento. ¿Cuál fue la transición? Hoy no puedo dormir con luz. O sea, y no puedo, y necesito silencio para dormir. Pero hubo una transición. Con lo que te estoy tratando de decir que hay un momento en donde sí se quiebre yo le llamo condicionamiento, ¿no? Entonces, pero acabas de decir palabras clave, el famoso escucha, ¿no? Cuando uno escucha atentamente a la otra persona. Hiciste una descripción maravillosa, confidente de todo lo que te pasa, pero al final dijiste, se enciende mi propia serie. Entonces Sí. el reencuentro del Gonzalo que no tolera al propio Gonzalo. Entonces, cuando estás en ese círculo vicioso de tengo que convivir conmigo mismo, tengo que aguantarme con todas mis estupideces, y bueno, hay un momento viejo que hay que salir de la negatividad y hay un momento en que hay que abrir la ventana y ver que el sol está, ¿no? Yo creo que lo dije en la entrevista y si no lo repito ahora por si alguien lo escuchó y si a alguien le sirve, que a mí me sirvió mucho, ¿no? Hasta en las tormentas más feas, más duras, pasó en la localidad de Belén, en Catamarca. En la localidad de Belén, en Catamarca, yo iba manejando, tenía un autito blanco, y digo que es blanco porque paré a comer, y ahí es común, la gente dice llueve barro. Yo decía, No. ¿qué es esto de llueve barro? Entonces estaba lloviznando. ¿Qué es lo que pasa? Se levanta polvillo muy fino por el viento, porque el lugar es muy árido, y cuando llueve muy finito, lo que hace se combina la partícula finita con el agua finita y llueve barro. Entonces fui a comer y cuando salí era color ladrillo el blanco. Era tan color ladrillo que tuve que ir a la estación de servicio, echar agua en los parabrisas, no se veía nada,
que la gente, los chicos excelentes de esa estación de servicios, estaban con baldes tirándole agua a los parabrisas porque, bueno, todos estábamos viviendo lo mismo. Hasta en las tormentas más importantes, esas que no te permiten ver, el agua que cae es clara. ¿Qué querés ver? ¿El agua que cae o querés ver la gota embarrada que te tapó el parabrisas? Entonces, hay como opciones en la vida y hay como un tema porque todos tenemos un problema de autoestima gravísimo, así como tenemos muchos problemas que son denominadores comunes. El tema de la frustración porque ya sé que no lo voy a poder hacer, ¿no? Jamás Sí, voy a poder hacer. Por eso preguntaba de las emociones. El tema de las frustraciones, de sí. ese círculo vicioso que no nos permite dar un paso adelante porque ya sabemos la historia final. Bueno, es un condicionamiento bastante complicado. Te voy a invitar, y me voy a invitar a mí, voy a invitar a todos, a que dejemos de pensar cuál sería, cuánto mejor sería nuestra calidad de vida si pudiéramos quebrar eso. ¿Por qué te digo? Porque vos tenés la valentía de decirlo públicamente, pero todos nos sentimos representados en lo que, perdón, se cayó un auricular, pero escucho igual. Todos nos sentimos representados en lo que acabas de decir, todos. El tema sería, pensemos en los demás. ¿Qué personas, qué tipo de persona queremos ser para los demás, no para mí? O sea, yo quiero estar mejor, quiero vivir mejor, quiero tener menos miedo. ¿Para mí? ¿O quiero ser una persona más íntegra en el sentido eh, más afable, más amable, más positiva? ¿Para mí o para los demás? Lo dejo. Contesten, reflexionen, reflexionemos, porque uno es una mirada, quiero hacer esto por mí, y encima sé que no lo voy a poder hacer, o estoy convencido que no lo voy a poder hacer, pero si yo lo planteo en que lo tengo que hacer y tengo gente a mi alrededor que me está estimulando para hacer eso, o que me está acompañando, que me está invitando, a quien le duele que yo sea como soy, a quien le genero dolores y le genero problemas, porque utilizo el ejemplo de Gonzalo porque él lo dijo simplemente, porque podría ser Renzo, me podrían preguntar eso a mí, ¿no? ¿Para quién hacemos las cosas? ¿Para quién tenemos objetivos? O sea, ¿nuestros objetivos de vida son para nosotros o son para los demás y también, en definitiva, van a ser para nosotros? La vida en comunidad. Entonces, bueno, lo dejo ahí boyando. Mientras me permiten, alzo mi auricular que se acaba de caer, ¿sí? Sí, sí, tranquilo. Bueno, justamente lo que decía Roberto, esto de para quién hacemos las cosas, hay algo que no es que disiento, pero creo que hay como dos partes. O sea, creo que esto del el para quién o el hacerlo por esas personas que quizás estoy afectando con mis decisiones y todo, tendría que ser como ese impulso, ese empujón que te daba el padre cuando te acompañaba en la bicicleta y que te llevaba y te guiaba un poquito. Tendría que ser como quizás ese impulso, pero al fin y al cabo el cambio se tiene que dar en la raíz. ¿Y cuál sería esa raíz? El hacerlo por uno mismo. Creo que ahí es donde está esencialmente el problema. No sé por qué ahora lo relacioné con esto de las capas. Hay un libro que se llama Hábito Atómico, y en este libro habla de cómo uno va generando cambio por capas, y que somos como cebollas o como una, no sé, una torta de chocolate que tiene capas, pero lo más clásico es la cebolla, y me hizo acordar también a la película Shrek, o como le quieran llamar, eh, en la que hablaba esto de que era como una cebolla y que primero tenemos cambios o hábitos que son superficiales, después son cambios o hábitos que van incorporados un poco en lo que somos o con los que nos relacionamos, y el central eran los hábitos que conforman nuestra identidad. Entonces nosotros podemos hacer cambios superficiales, podemos hacer cambios relacionados con otras personas, pero si no hacemos el cambio que está relacionado con nuestra identidad, nosotros vamos a seguir siendo esa misma cebolla, y capaz que vamos cambiando cositas, pero al fin y al cabo tenemos que llegar al centro. Entonces, bueno, voy pelando la cebolla de a poco, voy cambiando esta capa, cambio primero lo de afuera, después cambio un poquito lo de adentro, pero tengo que llegar al final, porque si no llego al final,
yo inconscientemente o subconscientemente, mejor dicho, voy a tener me veo gordo, o el nunca voy a poder salir de esta, o siempre voy a ser pobre, o siempre voy a ser infeliz porque no tengo esto, o porque mi relación con esta persona no es así, pero voy a ser siempre así. Que entramos en los absolutos también de nuevo. Pero es la raíz o el centro de esa cebolla, creo que es el hacerlo por uno mismo y esto de identidad. Y de ahí entraría bueno, reconozco que lo hago por el otro, o que al hacerlo por el otro también lo hago por mí, pero que sea como ese impulso. Eso es lo que yo creo que es como que se divide en esto de el hacerlo por los demás, que sea un impulso, no un condicionamiento, no que yo, si no lo hago por los demás, no lo puedo hacer, por ejemplo. Que me pasa, y lo hablábamos en otro episodio con Fer, esto de muchas veces las cosas que pensamos por los otros, o sea, por cómo van a pensar los otros de nosotros, y que nos terminamos condicionando en base a eso. Y decimos, no, porque va a pensar que fui infiel, no hago esto, o te cuento esto, todo el tiempo te estoy contando qué es lo que he hecho en mi día a día. Creo que va por ese lado también, también de que sea una ayuda, no un condicionamiento. Eh, yo le voy a pedir a Gonzalo el sincericidio número 500 en estos podcasts, ¿no? Sí. Bueno, 480. Ese, En- ese es mi condena o mi salvación, no lo sé. claro, correcto, Cuando esté cara correcto. a cara con Dios, ahí voy a saber. Ahí está, ya vamos a hablar de eso. Y en esto de qué frase fea cuando un tipo de mi edad le dice a alguien, yo que te conozco de chico, qué feo, ¿no? Y es muy feo, pero que te conozco de chico. Y que vos transmitís hacia afuera exactamente lo contrario, y casi como lo que estás diciendo ahora es, si me permitís, ¿no? En una interpretación absolutamente irresponsable de mi parte, es qué bueno sería que me conocieran en la integridad, y no ese Gonzalo que dice esto, que va para adelante, que es emprendedor, que no sé de dónde saca pilas y le pone. ¿Cuál es el verdadero Gonzalo? O sea, ¿realmente estás convencido que no podés cambiar? Pero esto te lo digo para que nosotros nos preguntemos si realmente estas definiciones tajantes son tan tajantes, o tenemos una cápsula de esperanza y sabemos que hay un germen de algo que puede y que está ahí latente en nuestra persona. Mirá qué interesante esto que se acaba de dar sin querer, lo digamos entre comillas, porque vos me haces esta pregunta tan profunda y yo siempre voy anotándome cosas mientras vamos hablando con Renzo. Yo recién me anoté algo que creo o espero que sea parte de la respuesta a esta pregunta. Yo me anoté recién tal cual Dios, el antídoto a mis jamases. Porque a todas estas cosas las que yo me digo, no, no podría, no, yo no soy capaz, no, no podría bajar, jamás bajaría de peso, jamás dormiría con la luz apagada. Eh, yo creo de que, para mí, ¿no? Lo creo para mí, lo pienso en voz alta y al que le Sí. sirva, al que le cierre, que le parezca coherente, que lo tome. Em, Y al que no, se puede ir. de que para mí hay muchas cosas de este mundo, entre esas este tema, que si no estaría convencido de ese Cristo, sin querer hablar de si existe o no existe, quién es, lo dejo ahí, para los que ya nos escuchan, más o menos nos conocen, que si no estuviera ese Cristo, hay cosas que no tendrían sentido ni tendrían motor. Yo diría, bueno, ya está, duermo a luz prendida toda mi vida. ¿Qué me puede pasar además de no descansar tan bien? No importa, no pasa nada. Eh, por corresponderle a ese Cristo me siento obligado a buscar esa mejor versión y luchar contra esos jamases. Siento que si no lo hago, siento que también están ahí para algo, para decirme, bueno, acá hay una oportunidad de ampliarte. Puedes quedarte como estás, puedes seguir durmiendo como dormís, o podés ir un poquitito más. Siento que esos jamases, cuando los quiero ver de una manera positiva,
son ese Cristo que me está esperando de aquel lado de ese jamás, del abismo, que me está esperando cuando apago las luces en el silencio absoluto, que está ahí, que me dice, si te animás, estoy acá. Si te quedas ahí, no pasa nada, ¿no? O sea, igual te quiero. ¿Vos crees Eh, que, perdón, vos crees que es que los jamases que tenemos en nuestra vida, como esto que expresaste vos, o que, no sé, me estoy acordando de varios, mientras hablas, varios, que tienen denominadores comunes con lo que acabas de decir, ¿no? Eh, Casi que serían un buen condimento para un baño de humildad de nuestras personas, es decir, son limitaciones de las cuales no podemos salir sin ayuda. Entonces, y como necesitamos ayuda, necesitamos pedir sí, ayuda, necesitamos ese baño de humildad de decir, solo no puedo con esto, y sí, probablemente en el fondo, pero yo tengo 60, o sea, les digo que me llevó toda una vida a entender que todas esas, entender, comenzar a comprender que todo eso era para con tu soberbia, para con esto, para con aquello, disfrazado de humildad, de buen tipo, de, mirá qué bien que dice, mirá qué bien, pero en el fondo era un tema yo puedo conmigo mismo y yo puedo con muchas cosas. Y la verdad que cuando te enfrentas a la enfermedad, cuando te enfrentas al dolor, cuando te enfrentas a la muerte, cuando te enfrentas a decisiones muy importantes en la vida, te encontrás muy solo, muy débil, porque no construiste aliados estratégicos como ese Cristo que vos decías, al sí, cual no vamos a recurrir en estado de emergencia, que no está mal, pero sí entendemos, como la imagen de la playa, ¿no? Que o camina a la par nuestra o nos lleva caminando, ¿no? Es decir, sí. nos lleva en andas. Qué linda figura esa. Pero, ¿creen eso? ¿Creen que tiene que ver con la soberbia, la humildad? Porque en el fondo, nos guste o no nos guste, todos los errores que cometemos en la vida, que los católicos les llamamos pecados, que tienen que ver con una disociación, una conducta inapropiada, ¿no? Eh, tiene que ver con un acto de soberbia. ¿Por qué tiene que ver con un acto de soberbia? Porque yo lo puedo hacer y yo soy el dueño de mi vida y yo decido qué voy a hacer y me banco esto. Y en el fondo, cuando vienen las consecuencias personales, individuales, familiares, sociales y las que quieran hablar, las que queramos hablar, nos damos cuenta que somos demasiado frágiles. Entonces, qué bueno que es tener estos jamases y estos límites para tratar de ser optimista, para ser optimista, ya no tratar. Qué bueno que es que en nuestra vida estén estos límites tan profundos y tan importantes, porque nos imaginemos el escenario 2. Somos capaces con todo. Y bueno, no necesitamos de nadie. Si no necesitamos de nadie, mucho menos necesitamos de un Dios que nos cuesta ver y mucho más verlo en el hermano. Entonces, yo puedo con mi vida, puedo con mis limitaciones y yo sí voy a poder. Finalmente, esa pregunta sería, la reflexión sería, qué bueno que tengamos estas limitaciones que no podemos controlar para seguir entendiendo que necesitamos ayuda, ¿no? Sí, de hecho, yo también siempre, esto que acabas de decir, Roberto, lo pienso tal cual. Creo que están ahí para recordarnos de que no somos perfectos, de que somos en potencia todo el tiempo, que hay muchas oportunidades ahí. Ahora, también lo pienso en términos de que solamente cuando uno vive la propia experiencia de esta humildad, de esto de saber que hay muchas cosas que no puedo, para las que necesito ayuda, que no soy perfecto, pero que puedo. También a mí me parece una dinámica trascendental para comprender las del otro, los jamases del otro, y poder desde ahí, como me he experimentado a mí limitado, puedo entender la limitación del otro. Ahora, cuando yo creo que yo soy perfecto, cuando yo creo que yo estoy bien como estoy, es cuando soy intolerante ante las imperfecciones de la otra persona. Al menos eso es lo que yo observo. No, no, En todo tipo de dinámicas vinculares, entre padre e hijo, entre hermanos, entre parejas. Si yo no me reconozco
equivocado, pecador, si se quiere, si uno lo quiere llevar en términos religiosos, cristianos, si yo no he tenido esa capacidad, y bueno, vos siempre me va a parecer malo. No imperfecto, no malo. No, vos lo haces porque vos querés, vos porque no le pones actitud. ¿Cómo me vas a decir eso? ¿Cómo se te va a ocurrir hacer eso? Bueno, yo creo que es porque no hemos experimentado la propia miseria, donde los jamases son parte de esa gran miseria que podemos tener, o todas las formas de miseria que tiene la persona, pero esto de reconocer los jamases nuestros también como experiencia de humildad, eh, tiene también un gran aporte al poder entender la de los demás, a saber, y acá hago una reflexión ya quizás muy demasiado personal por una cuestión de cosas que hoy estoy estudiando, también los que nos conocen saben que estudio orientación familiar, y sin querer hablar de eso, pero en el acompañamiento a las personas es importante que uno detecte qué es lo que el otro no puede hacer, no puede darme, o al menos todavía. Ahora, es muy difícil entender que el otro todavía, o quizá nunca, no lo sé, pero hay que ver que cada caso y cada persona, ¿no? Lo que el otro no puede hacer, si yo tampoco he sabido identificar las cosas que yo mismo no puedo hacer para poder entender esto de, sí, hay cosas para las que no somos omnipotentes, que necesitamos ayuda y esa persona, bueno, hay que caminar. Entonces también, para cerrar, también me parece importante racionalizar sanamente, y la humildad me parece la mejor herramienta, racionalizar sanamente estas imposibilidades que tenemos, no solo por todo el trabajo personal que podemos hacer, sino también para hacer un bonito lugar donde las personas también descansen sus jamases, y no sean castigados por esas cosas que no pueden hacer o incomprendidos, o que lo sufran por esa misma soberbia, ¿no? Porque para el que cree que es omnipotente, que no le salga algo, a su manera también debe ser traumático. Por decir cualquier cosa, pienso en términos de la gente que atea o que no cree en un Dios. La muerte debe ser algo traumático porque es el fin total de su existencia. No sé cómo será transitar el hecho de muerte para alguien que cree que ahí termina su existencia para siempre, nunca más va a existir. Entonces, bueno, poco eso como para cerrar. No, te agradezco, te diría maestro, porque la verdad que me hiciste pensar profundamente. eh, Me quedo y te agradezco muchísimo, 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 porque esto que acabas de decir de poder comprender las limitaciones de los demás, ¿no? Cuando las expectativas de las respuestas de las otras personas a veces son tan altas, ¿no? Y viene la frustración porque no responde como a mí me gustaría que respondiera. Entonces, Exactamente. y en realidad son sus limitaciones, como son las mías. Entonces, nos vemos, no salimos, no dejamos de vernos el ombligo, ¿no? Este, y yendo en ese plano, a mí me gustaría poner la palabra pecado en cuanto a conductas sociales inapropiadas, que a veces son delitos y a veces no, y que tienen consecuencias sociales para ser más amplios en la audiencia, que quien no se siente identificado con la fe pueda perfectamente escuchar esto y decir, bueno, a ver, algo incorrecto que haces, eso es para la religión católica un pecado, ¿no es? Después tiene una connotación trascendental de ofensa, de etcétera, 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 pero en definitiva el acto concreto y objetivo que es incorrecto es un acto concreto, objetivo, incorrecto. Lo llames un error, lo llames un pecado, lo llames un delito, lo quieras llamar como lo quieras llamar. Pero me gustaría volver y preguntarles a ustedes jóvenes esto de si tuviera fe como un grano de mostaza, moverían montañas, ¿no? El tema de qué nos pasa en ese sentido, hablando de las limitaciones, hablando de las cosas que no podemos vencer, que será una cuestión de fe, será una cuestión de actitud, serán todas esas cosas juntas, será una cuestión de encuentro, de hallazgo, de camino, ¿de qué? ¿Qué nos pasa que no podemos cambiar las cosas? No lo sé.
Renzo, ¿querés Yo, compartir vos? Porque vengo hablando sí, mucho. no, no. Yo creo que en fuerte medida quizás viene muy relacionado, bueno, no soy la persona más indicada para hablar en términos psicológicos quizás, pero creo que va muy relacionado a cosas que nos fueron pasando. Escuchaba hace poco otro podcast relacionado a emprendimiento y cosas así, y en este emprendimiento, en este podcast, hablaban sobre esto de, bueno, qué limitaciones tenemos a nivel económico, por ejemplo, de cómo nos dijeron nuestros padres que teníamos que tener, o cómo se manejaba la plata, por qué se compraba esto y por qué no esto, que si tenía que estudiar, tenía que hacer esto, tengo que, y se regía mucho por el tengo que y no por el quiero hacer esto o el quiero hacer aquello. Creo que por ese lado va mucho por esas limitaciones que tenemos en nuestro pasado. Pero a su vez, ese chip o ese cambio, obviamente es algo gradual, no es que va a pasar de un día al otro y no es que, pum, mañana ahora yo me visualizo, no sé, ultra flaco, todo marcado y millonario. No, o sea, no funciona así, incluso es como por etapas uno va caminando y transitando eso, y esto de que, bueno, yo la tengo como frase, esto de ser mejor 1% cada día, esto del interés compuesto y de cómo se va acumulando, el que cada día tratar de mejorar una pequeña cosa, un pequeño cambio, esto, en base a algo que yo pensé, que quizás hoy lo hice bien, quizá mañana no, pero mejoré otra cosa, o no, pero no está mal, porque cada día es un paso más. Es como, parece loco esto, pero me crucé con varios chicos que pasaron en situaciones de adicciones, y es muy importante esto de la frase de, bueno, hoy pude. O sea, no importa ayer, no importa mañana, hoy pude. Y es como el volver también al presente, y también en su momento, son muchas cosas mezcladas, pero también el traer el futuro al presente es como una visualización. Esto que decía en su momento también, esto de no es mentirse, es mentalizarse, el hecho de visualizarme como yo quiero y tratar de vivir como eso. Yo quiero tener una mejor relación con mi viejo. Bueno, ¿cómo haría una persona que quiere tener una mejor relación con mi viejo? ¿Hablaría con él todos los días o le mandaría un mensaje de, che, buenos días, que tenga un buen laburo, no sé? Es como que creo que va desde ese lado, del mentalizarse en yo quiero estar ahí, o quiero hacer esto, o quiero vivir así, y hacer como si fuera que lo estoy viviendo ya. Entonces, no te queda otra que hacer algo al respecto. Es como moverte y hacer algo. Sí, por ahí muchas veces noto que cuando yo hablo como, bueno, ser muy independiente. Y es cierto de que dependemos mucho, y lo anoté en lo que iban anotando, en lo que iban hablando. En programación se habla mucho, en programación, la máquina, las computadoras, esto de los absolutos. Justamente hoy estamos planteando esto del jamás como un absoluto. Y es o nunca, o siempre, o sí, o no, o unos, o ceros. Y yo lo planteo desde el lado de nosotros como personas somos imperfectos, no tenemos nada absoluto, no somos perfectos, incluso es esa imperfección la que nos hace perfectos en conjunto. Me acordaba hay un tipo de corte, cuando hay un material de metal que se le hace un corte, no me acuerdo si se llama nanométrico o atómico, una cosa así, en el cual el corte es tan perfectamente imperfecto que al unirse las piezas parece una sola. Las piezas son tan imperfectas entre sí que cuando se unen encajan totalmente y a simple vista parece una sola pieza. Entonces, el también reconocer de que al no ser perfectos, justamente podemos reconocer cuáles son esas limitaciones, cuáles son las limitaciones que yo tengo, y hacer ese encaje como si fuera un engranaje para funcionar en conjunto. Y es donde entra esto de, bueno, necesito ayuda del otro. O sea, el engranaje solo va a estar girando y va a seguir en el mismo lugar. Ahora, si giran dos engranajes, avanza, digamos. Hay algo que
por fuerza, por tracción, avanza. Entonces no queda otra que hacerlo de las manos de otros. Al fin y al cabo, yo puedo estar trabajando solo y viajará. Si yo soy un engranaje, voy a estar girando todo el tiempo. Ahora, si viene uno más y dice, bueno, está bien, voy a chocar un poquito con tu idea, pero vamos a hacer un avance, porque al fin y al cabo tenemos un eje y vamos hacia una dirección en conjunto. Creo que hacia ese lado es donde podría encarar esto de reconocer que no somos perfectos. Es que, gracias, o sea, qué manera de escucharlo y aprender, en serio les digo, ¿no? No, es genial, las figuras que están utilizando son de mucha ayuda para mi persona. Te lo voy a complementar con otra ayuda y no quiero ser agresivo por la situación en la que han atravesado dos equipos, uno tucumano y uno argentino ayer. Pero voy a utilizar la figura de la cancha, sí, voy a utilizar la figura de la cancha. Si vos escuchás cuando se canta en un estadio, y esto tiene que ver con la física y las ondas, ¿no? Entonces, muy parecido a lo que decías vos, Renzo. Entonces, la gente canta realmente desentonado, ¿no? Después, un día hablamos de la diferencia entre desentonar y desafinar, pero bueno, desentona y desafina también. Pero en el conjunto se escucha entonado. O sea, porque la sumatoria de las ondas, de las longitudes de ondas de esto, finalmente construyen una onda, no sé si perfecta, pero cercano a la Sí. entonación que debería tener. Tal vez sirve también esto. La pregunta sería, ¿por qué si todos son desentonados o la mayoría en la cancha son desentonados, se desgargantan gritando? Suena algo lindo, ¿no? Y suena muy lindo y muy emocionante, ¿no? Dos anécdotas que tienen que ver con los absolutos y este jamás que fue el disparador y es el disparador del día de hoy, ¿no? Un amigo con una enfermedad muy grave de muchos años, transitando etapas muy complicadas, afortunadamente aún lo tenemos entre nosotros, aún es mi amigo, un gran amigo. Un día me llamó en el medio de su enfermedad y me dijo, necesito de Dios, Dios me grita. Y entonces, bueno, nos juntamos, nos reunimos, hablamos, trabajamos, es decir, conversamos, compartimos. Finalmente, cayó nuevamente en su enfermedad y estuvo, según él relata, en la famosa figura de me estaban reanimando y yo me pude ver desde afuera. ¿Sí? O sea, esto me lo contó él. Me dice, yo me pude ver. Y cuando yo me pude ver, dije, ah, esto es morirse. Es lindo, qué bueno, no pasa nada. Y a partir de ahí comenzó a militar el agnosticismo nuevamente, ¿no? El tema de si esto es morirse, no pasa nada, no tengo problema con esto. Esa es una anécdota. Y hablamos, bueno, esa es una anécdota introductoria. Y la otra es en un proyecto, ustedes saben que yo soy geólogo y he trabajado años y sigo trabajando en proyectos mineros, ya lo dije, pero bueno, siempre como dijo Gonzalo, es bueno refrescarlo. Estaba en San Luis, en la Carolina, un lugar turístico, y estaba con un colega ya grande, de más de 80 años, que era consultor en ese momento, yo era jefe de proyecto. Y a la noche compartíamos un vinito y nos íbamos a conversar y todo demás. Agnóstico él, la famosa anécdota de yo iba a misa, yo era monaguillo, yo era esto, pero me pasó esto, me pasó aquello, me pasó lo otro y dejé la iglesia. Esta lo escuché 1000 veces. Entonces en ese momento empezamos a hablar y a filosofar y obviamente ya con dos Malbec encima ya éramos, no sé, ¿quién te puedo decir? Entonces sí, claro, saqué de la galera hablando de los absolutos y le dije al final, porque me dice, Dios no existe y etcétera, 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 y le digo, mira, le digo, en definitiva, tratando de ser mediador, tratando de acercar las partes, le dije, qué bueno porque estamos de acuerdo, los dos creemos en un absoluto. Vos no crees en nada y yo creo en todo. Y esos son absolutos. Yo a partir de ese año 2007, a partir de ese momento, dejé de utilizar o intento no utilizar el todos, nadie, nunca, siempre. Digo la mayoría, muchos, a veces, es probable, es muy probable, frecuentemente, pero casi que desterré de mi vocabulario y de mis exposiciones, en mi diálogo permanente, esas palabras absolutas. Y le dije, bueno, son absolutos, Mario, le dije. Mario, son absolutos. En definitiva, ¿qué diferencia hay entre todo y nada? Son absolutos. Es lo mismo. Y a mí le Tenemos dije algo de en común. chico, claro, de chico me explicaron que los extremos se tocan, ¿no? Esto de la izquierda, el centro y la derecha, políticamente hablando, ideológicamente hablando, finalmente, hoy creo que la gente se siente representada con que son todo lo mismo.
o muy parecidos, especialmente si son extremos, ¿no? Hablando de los populismos y etcétera, etcétera, de derecha o de izquierda, bueno, etcétera, etcétera. Hasta en Pero física dije, podía mezclar. o de física, sí, totalmente, exacto, lo podés trasladar a eso, pero el todo y el nada. Eso he tomado de un libro que ayer, justamente estando en Buenos Aires, hablé con una colega, con esta colega, con Nieves, de este libro que se llama Mi Testamento Filosófico de Jean Guiton. No me pidan que pronuncie en francés, disculpa Renzo, que pronuncie en francés porque soy un desastre, Muy bien. pero es Mi Testamento Filosófico. Y habla de los absolutos. El absoluto sería, le dije yo a Mario, la única diferencia, o sea, coincidimos Mario, los dos creemos en un absoluto, vos en nada y yo en alguien que es también un absoluto, pero que para mí es una persona y que me ama. Entonces, en definitiva, más allá de la religión católica, sino simplemente para una persona que cree que existe una persona que lo ama, una entidad, como mucha gente le dice, una energía, y está perfecto, que cree en una trascendencia frente al planteo de Gonzalo de qué angustia para la gente cuando muere, cómo resolver esa situación, ¿no? Acá se terminó todo, el todo. Bueno, en ese momento le dije, esa persona es un absoluto. Para vos no es una persona, para mí sí, pero en el fondo coincidimos. Y esa persona me ama, le digo. Y eso es todo, es la única, lo único. Nos fuimos a dormir y estábamos en camas a la par. Y me dice por qué él habla así, ¿no? Me dice, Roberto, es años discutiendo esto en mesas. Años, años en desacuerdo, largas charlas. Es la primera vez que me quedo pensando. Sabes que tenés razón, dice, ¿no? Mario. Eh, los absolutos en nuestra vida, no hace falta militar la religión católica, ni ser practicante de la religión católica, para poder aceptar que hay un todo, y si ese todo representa una energía positiva, representa el amor, representa el orden, represente lo que represente, nos da un sentido de trascendencia. Y ahí podemos, bueno, y para quienes tenemos una religión judía, que quienes creemos en Dios, en definitiva, desde la óptica que queramos creer, o que podemos creer, o que hemos decidido creer, está como resuelto, porque ese grito de la imperfección que hacías referencia, Renzo, el grito de somos imperfectos, somos imperfectos, somos imperfectos, es el motor que nos guía a tratar de alcanzar la perfección, que la vamos a alcanzar cuando estemos unidos al perfecto. Entonces, si no existiera esa imperfección, es como una necesidad, es como aquel pasaje evangélico, bendito pecado que nos mereció tan gran Salvador. Es decir, era necesario el pecado original para que pasáramos de ser criaturas creados para ser hijos. Entonces, si no hubiese sucedido eso, hubiésemos sido criaturas hermosas, perfectas, en un paraíso, pero no hijos. Y si no somos hijos, no somos herederos. Entonces, la categoría de hijo y heredero me parece, en este término de absoluto, de la búsqueda, del vacío existencial, del poder reflexionar, me parece un lindo tema para volver a mirarlo. Y cierro con esto. Nunca nos olvidemos que los grandes personajes de la historia, perdón, han transitado las noches oscuras, han transitado las noches de aridez, las grandes pruebas que han tenido, qué sé yo, San Juan de la Cruz, etcétera, etcétera, es la oscuridad. Es vivir con la sensación de que Dios no les presta atención y que se alejó de ellos. La idea de que nos vamos a morir, Gonza, que de hecho nos vamos a morir, es simplemente, si yo acepto que existe Dios como una persona que me ama, si yo acepto eso, Dios, como nos creó libre y respeta nuestra libertad y es sagrada la libertad, no nos va a obligar a estar con Él. Como no nos va a obligar a estar con Él porque fue una decisión consciente nuestra, una decisión consciente nuestra, vamos a estar sin Él. Si estás sin todo, ¿con quién estás? Con nada. Entonces, en definitiva, ese infierno del que tanto hablamos tiene que ver con la ausencia de Dios, con la ausencia del amor, con la ausencia del todo. Y eso es
Después lo podemos representar como fuego, como tortura, podemos representarlo de mil maneras humanas, porque necesitamos representar las cosas, pero no es otra cosa que eso. Es algo que hemos decidido conscientemente, que hemos elegido y en el respeto que tiene ese amor absoluto por nuestra libertad, porque nos ama libres, por eso nos permite decidir permanentemente, pasa esto. Y no, creo que es una buena forma de pensar, reitero, sea la religión que profesemos, y por eso muchas veces a amigos que son agnósticos, le digo, tratemos de llegar conscientes al último segundo de nuestra vida, simplemente poder decir, te reconozco, creo en vos. No hace falta ni que hayas ido a misa, ni que hayas transitado, ni que te hayas convertido, ni nada. En ese momento, en ese último acto, el reconocerlo te va a permitir verlo. Y te va a decir, ah, vos me reconoces, listo, vení conmigo. Disculpe, me fui al cuerno con esto para un No, lado tal. No, no, me fui para ese lado, pero me parecía importante cuando hablamos de los absolutos entender que cuando hablamos de ese Dios, hablamos del amor, hablamos de la perfección y hablamos de un muy buen objetivo que planteó Renzo como objetivo. Quiero cada día, quiero, puedo, no puedo, puedo, no puedo, la noche oscura, la aridez, Gonzalo, la aridez, la noche oscura, los no puedo, los jamases, los míos, los tuyos, los de los demás. Y este tema de la búsqueda permanente, ¿no? Y de la ansiedad, porque en el fondo lo que nos gritan los vacíos espirituales y los vacíos existenciales, para ser más amplio, es necesitamos saber a dónde vamos, necesitamos saber qué nos nutre, ya no queremos estar más aturdidos, necesitamos algo que nos complazca, que nos llene, o al menos que comience a darnos satisfacción. Bueno, pero ya me callo, miren, vamos 1 hora 6 minutos y sigo hablando yo. Se van a No, no hay arrepentir de problema. haberme invitado. Se van a no, arrepentir. al contrario. No, al Al contrario. contrario. Yo sí Descansamos quería decir, nosotros y descansa la audiencia también de nuestros propios Y comienza a criterios y aburrirse pensamientos. conmigo. No. no, justo quería tocar esto de, bueno, ya que había tocado el tema de la creencia, la religión, me pasó en el trabajo, uno de los chicos con el que trabajo es musulmán, y bueno, estaba muy afectado por todo lo que está pasando en Israel y con Hamas, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, él me mostraba, decía, bueno, pero ¿quién es el Dios real? Y no sé qué. Y le digo, mira, al fin y al cabo, porque yo le decía, bueno, yo soy católico y vengo por ese lado y qué sé yo, pero al fin y al cabo lo que nos termina uniendo y que salió en su momento un video es el amor. O sea, al fin y al cabo, vos querés vivir para el amor, sí, perfecto. Yo también, o sea esta botella lo que significa el amor, sea cualquier cosa, pero al fin y al cabo estamos trabajando para eso. Después entramos en la parte filosófica y todo, cómo se trabaja, pero al fin y al cabo todas las personas vivimos para eso. Y en cuanto a la certeza absoluta y todo eso, la única certeza que tenemos en esta vida es que no vamos a morir. O Sí. sea, al fin y al cabo es lo único cierto, certero que tenemos. Vamos a morirnos. Si vos querés creer, cree. Si no querés creer, no creas. Queda en cada uno también esa elección, pero esto de decir nunca, jamás, siempre, sí, todo, nadie, nada, todo, creo que también termina afectando el no reconocer de que solo existe una certeza, incluso a nivel físico, no tenemos ni la certeza de dónde están nuestros átomos, dónde están las partículas subatómicas, y todo se maneja por probabilidad. Cuando le saco una foto, recién podés decir que en el momento que sacó la foto ha elegido una de las posiciones, pero o sea, si entramos en física podemos hablar y divagar en ese sentido, pero creo que es eso. La única certeza es que en algún momento no vamos a estar vivos y creo que eso también tiene que ser un impulsor, tiene que ser un motorcito que nos va empujando. Comentaba en otro momento, cuando hablamos de esto de manejar los tiempos y cómo controlar las relaciones, el dinero, etcétera, etcétera, había comentado esta herramienta que me había parecido genial, que era el Memento Moris, o Memento Mori, en realidad creo, en italiano, que era este como en latín, que es como este calendario del cuántas semanas de vida me quedan.
que es básicamente vas marcando, una vez que pasa una semana, marca una X en un cuadradito y tenés una visual de decir, bueno, quiero creer que voy a vivir 80 años, voy un 25% de mi vida, ¿qué carajo estoy haciendo? O sea, es como ir en base a eso y que sea como ese impulsor. Y lo que decía Roberto, me acuerdo en la entrevista, el nunca es tarde y esto de la vejez, de que una persona es vieja cuando pierde proyectos en la vida. Y creo que, bueno, eso me quedó marcado y creo que es importante el tenerlo presente. El jamás o el nunca pierdan proyectos o nunca dejen de crear proyectos, creo que sería una buena frase para mi cierre. No sé, Fer, si quieres decir algo más. Sí, yo sé que quería hacer una última reflexión personal, espero hacerla rápido. Tenía dudas de hacerla porque no sé si la estoy por explicar bien, pero creo que al menos ustedes dos me van a entender y espero la audiencia también, y si no se entiende que la terminen de desarrollar cada uno de manera personal. Manden en los Eh, comentarios. pero, sí, pero en esto de hablar de los jamás en términos negativos, un poco que es lo que hemos hablado hoy, esto de no sé, jamás podría bajar de peso, jamás podría dormir con plena oscuridad y silencio. En estas sentencias, digo, que hacemos de estas cuestiones negativas, yo no quiero dejar de mencionar también las sentencias positivas y voy a decir por qué esto de yo siempre. Y vamos a las cosas positivas, por ejemplo. No sé, que mi papá me diga, yo siempre te voy a perdonar, yo siempre te voy a acompañar, yo siempre voy a estar con vos, yo siempre te voy a amar, siempre voy a estar a tu lado. ¿A qué quiero llegar con esto de las sentencias, tanto para un lado como para el otro? Eh, cuidado, cuidado con quedarnos con la sentencia. Cuidado con que la sentencia nos haga olvidar que al fin y al cabo somos nosotros cada vez que tengamos que cumplir esa promesa, los que vamos a hacer que sea cierto, que sea verdadero esa sentencia que yo acabo de decir. No basta el título, porque hemos hablado esto de lo negativo y cómo salir de lo negativo. Cómo ver, yo creo que nunca voy a bajar de peso, pero ¿puedo bajar? Sí, ¿qué tendría que hacer para eso? Bueno, tendría que todos los días cuidarme las 4 comidas que hago en la semana y voy a ir saliendo de esa sentencia. Y el que promete que siempre me va a querer, ¿basta la sentencia o tendrá que quererme todos los días? Así como el otro tiene que cuidarse en las comidas todos los días, este tendrá que quererme todos los días. Porque como el otro sentencia, el que sentencia lo negativo y cierra la puerta y dice, uy, no, yo no creo que no voy a poder, el que sentencia lo positivo también puede caer en la tentación de creer que porque es la emocionalidad o el sistema de valores que tiene lo lleva a la conclusión de que siempre te va a querer, ya ha bastado con eso. Y lo cierto es que después tenés que quererme todos los días, Nero. Lo cierto es que después vamos a ver si me acompañas todos los días. Y esto no lo digo en términos de desafío, de, has visto que no les va a hacer, sino de que, ojo, porque en cualquiera de los dos, siempre, al fin y al cabo depende de nosotros en cada día. Siempre. Quería dejar esta reflexión para ambos lados, de que no nos dejemos ni con uno tapar los ojos de la plena oscuridad, de no veo, no jamás podría hacer esto, ni tampoco nos dejemos encandilar, donde tampoco veríamos, ni tampoco nos dejemos encandilar por lo bonito, por lo positivo, el siempre te voy a querer, o cualquiera de esas cosas positivas que a veces decimos y que nos hacen, nos quitan responsabilidad. Nos quitan responsabilidad. Esa es mi última reflexión sobre el tema de los jamases y los absolutos, de que en el medio estamos Bien. nosotros en cada cosa. Hay una pequeña frase que justo se me viene a la cabeza, justo relacionando con lo que pasó ayer, los partidos, etc. Me pasó hace poco ver un video de Riquelme que decía, hablando de Fabra, y decía, es tan bueno, tan bueno, que parece que no quiere jugar. O sea, cuando hablaba de esto de el llegar al absoluto o el
el no tener ese impulso por querer hacer algo, porque decir, no, yo ya lo tengo. Ya sé que es así. Ya sé que siempre te voy a amar, por eso no quiero amarte. O sea, yo ya sé que te amo. Es como no hago ese esfuerzo por querer todos los días llegar a amarte, a quererte, a hacer un esfuerzo por cuidarte. Creo que, bueno, justo no sé por qué lo relacioné, mi cabeza funciona así, pero bueno, era como para cerrar, Yo, Robert. yo voy a cerrar y voy a borrar todo lo que dije y voy a ser absolutamente contradictorio y me voy a dirigir en calidad de adulto mayor a la audiencia. Primero agradeciéndoles, aprendí muchísimo, siempre aprendo mucho, y voy a tratar de ser coherente con lo que dije cuando me entrevistaron. Ayer subíamos el avión, estuvimos compartiendo con otro dirigente de básquet, soy dirigente de un club de básquet acá en Tucumán, eh, y le decía, mira, yo hace 38 años que trabajo con jóvenes, hablábamos de los jóvenes, ¿no? Que su hijo estaba por, no sé qué conjunto musical está en Buenos Aires ahora, no recuerdo, pero lo había ido a ver, un chico muy talentoso jugando al básquet, y me dice, pero lo llamo y no me contesta, me envía un mensaje y le digo, déjalo que viva, déjalo que, cuando, yo contesto, cuando estuvo mi hijo Santiago en Estados Unidos, le dije, nos vamos a comunicar cuando vos sientas la necesidad de comunicarnos, para no invadirlo, la libertad. Entonces acá me voy a contradecir con todos los jamases de los jamases, porque me gustaría también a los padres, ¿no? A los padres de mi generación que tienen hijos de la edad de ustedes, o aproximadamente, eso le dije, tenés que dejar que los chicos vuelen y tenés que permitir. Hace 38 años que trabajo con chicos de 17, 18, 19, 20, 21 años. Eso no me da demasiada autoridad. Pero les digo a los padres ahora, no a Renzo y a Gonza, jamás prejuzguen a los jóvenes, jamás eh, quiten la libertad a los jóvenes, jamás condicionen a los jóvenes, jamás eh, extorsionen emocionalmente a los jóvenes. Los jóvenes son un enorme tesoro y no lo digo para quedar bien, lo puedo decir y lo pueden decir mis estudiantes que me escuchan decir esto. Y el silencio de los jóvenes no representa la resignación, representa el no me diste lugar para hablar o no vale la pena hablar con vos. Entonces, aprender a leer esos silencios de los cuales ya hablamos en otra oportunidad. Entonces, la invitación es primero a mí a renovar ese compromiso y después a los padres, jamás hagamos esto. Ahí sí creo que el jamás está muy bueno. Y cierro con esto. Jamás nos rindamos. Muchas gracias. Muchas gracias, gente. Simplemente eso. Suscríbanse, denle like. Chau, chau. Chao, gracias.